Bueno, yo desconozco la situación en la que la palabra del ministro es superior a la norma, vamos, eso es lo que me han pedido. Que lo diga claramente, pero claramente, sí he leído la norma, vamos, o sea, como ha dicho la señora Madrazo, no creemos confusión donde no la hay. O sea, quiere decir, en la norma está clara, la instrucción de la agencia tributaria está clara, por tanto, eso no va a generar ningún tipo de inseguridad relativo a ello. Habrá quien entienda que se queda corta, bien, pero para eso hemos hecho el cambio normativo, quiero decir, y obviamente esto parte del principio de que estamos entendiendo que se trata de cubrir aquellas situaciones en las que no se ha ingresado el IVA, porque si se hubiera ingresado, quiere decir, claro, realmente la obligación es ingresarlo automáticamente en el plazo pertinente, y esto hasta ahí está todo muy claro, quiero decir, por tanto yo no le daría ya más vuelta, ya he leído la norma concretamente, y por tanto no es un asunto que merezca, pero vamos a decir, dígalo claro, que lo que dice la norma, dice lo que dice la instrucción, voy a decirlo más claro, ya está. Diciendo, no nos metamos en debates que no le convienen a nadie, vamos a lo práctico, y que eso es limitado, en el sentido, sí, igual nos dijeron cuando dijimos que no era admisible que se aplazaran las retenciones de los trabajadores, nos dijo que se caía el mundo, no se cayó nadie, hay más empresas abiertas, hay más autónomos, muchos más autónomos, entonces lo que no podemos es que, digamos, utilizar lo que es las figuras tributarias para financiar otro tipo de actividad económica, eso a ver si lo tenemos todos cierto, porque si no, no vamos a poder seguir bajando impuestos, como es la voluntad y la intención de este gobierno y del ministro que les habla. Eso respecto de la norma, por eso decía, y espero que ya esté todo suficientemente aclarado. Y también los límites, insisto, los límites, si no pasa nada, si los límites son estos. Entonces, si ustedes no hubieran hecho esto, bueno, bien, es decir, otro grupo dice, no ha contado con nuestro apoyo, tampoco se opusieron, o sea, ¿no? Y entonces, vamos, oponerse es una cosa, abstenerse es otra y apoyar es otra. Lo digo también para lo que pueda pasar en presupuestos, Lo digo también porque, claro, es que si no distinguimos, a mí me parece que hay tres posiciones políticas: el apoyo, la contra y la abstención. ¿O no? No es lo mismo. Pues para mí, que he sido también mucho tiempo parlamentario, nunca ha sido lo mismo. Nunca ha sido lo mismo. Y por tanto, eso es lo importante en la votación. Yo creo que lo estoy dejando más claro imposible, ¿no? Quiero decir, respecto de esto. Y respecto de los demás grupos políticos, porque también el Partido Demócrata puede decir, no, es que esto no va conmigo, sí va con usted. Claro que va con usted. Entonces, o Esquerra Republicana también puede decir, no, es que esto no va conmigo, sí va con usted. Y usted lo que está haciendo cuando toma decisiones, diciendo, no, esto no va conmigo. Pero luego los mecanismos de financiación activados en el mes de diciembre permitieron que los proveedores de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales en Cataluña pues cobraran realmente una cifra muy importante. Y no fue con su voto. Lo voy a decir más claro, de ustedes que tenían responsabilidad, tienen la responsabilidad de gobierno de Cataluña, pues dicen que les da igual porque hay un gobierno de España que hace lo que ustedes no hacen, o sea, quiero decir, y en esta Cámara también, respecto de las posiciones políticas, y eso lo digo en el sentido de la oportunidad que se abre ahora, es decir, bueno, voy a presupuestos otra vez, ¿no? Presupuestos. ¿Cuánto tiempo llevamos de gobierno? Es que, claro, un tiempo, juraría que lo hemos utilizado, ¿no? O no lo hemos utilizado. Aparte de los debates, que son muy importantes, las comparecencias son muy importantes, en las votaciones, ¿no lo hemos utilizado? En las votaciones, vamos, yo, las semanas más intensas, creo que costará encontrar en la historia de nuestra democracia. Costará encontrar unas semanas más intensas para llegar y cumplir con todo lo que hemos hecho en el mes de diciembre. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que va a hacer el Gobierno con los presupuestos 2017? Acordarlos. ¿Por qué no los ha traído ya? Porque no los tenemos acordados. ¿O es que los vamos a traer para fracasar?
¿Esa es la intención? ¿Qué futuro tendría esta legislatura si fracasan los presupuestos generales del Estado para el 2017? ¿Alguien entendería que realmente empezáramos así? ¿Llamaríamos esto estabilidad política? Entonces, ¿tienen prisa? ¿Hay alguien que tiene prisa? Que apoye, que acuerde con el gobierno. Estamos a su disposición, que es lo que estamos diciendo. Estamos a su disposición para sus propuestas y demás. Que los presupuestos del 2016 no les gustaron, que eso ya lo sé. O sea, quiero decir, eso ya lo sé. Pero es que esto de llorar sobre la leche derramada es una cosa realmente, da un argumento que empobrece el futuro, ¿no? Y entonces, o sea, que todo eso está muy bien. Y hubo un tiempo en que había una mayoría absoluta del Partido Popular en esta Cámara y hubo un tiempo en que no la hay. Oiga, a lo mejor es una circunstancia que el ministro sea el mismo. Bueno, bien, pero eso es una circunstancia ocasional, o sea, eso no tiene mayor relieve. Lo importante es que hay unas mayorías distintas en la Cámara y, por tanto, la política hay que adecuarla. Pero ¿es que hay que hacer lo mismo que en el 12? No, no hay que hacer lo mismo que en el 12. No confundamos. No tiene nada que ver lo que hay que hacer en términos de presupuestos, de tributos. No tiene nada que ver con el 12. El 12 es un año que en fin, hoy ya lo vivimos. No vamos a volver al 12. Pero aquello ya pasó. Y ahora estamos en el 17, ¿no? Y el 17 y afrontando el 17. Con un escenario económico de crecimiento que viene, arranca el crecimiento en el año 14. ¿Se equivocó el gobierno al pronosticar que venía ese crecimiento? En este caso las personas del gobierno, en el ámbito económico, según sea lo mismo. ¿Nos equivocamos? Yo diría que nos quedamos cortos durante todo este periodo, ¿no? Porque los presupuestos del 14, el año 14, los programamos con un crecimiento del PIB del 0,8. ¿Cuál fue el crecimiento? El doble, casi, 1,4 en media. Y a partir de ahí empezó la creación de empleo en toda España y empezó la ampliación empresarial, los autónomos, en toda España, señora Capella, en toda España, en Cataluña y en Andalucía. ¿O es que en Andalucía gobierna el Partido Popular? No, gobierna el Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos. Eso, allí se han creado tantos autónomos que así que se han recuperado lo que se ha perdido en la crisis en Andalucía. Fíjese usted cómo es la vida. Es que las cosas son así. Esto es España, ¿no? Es que cuando uno tira, el otro también tira y se beneficia. Y hay capacidad de emprender. En Cataluña muchísima, muchísima. Y en el resto de España también. Por eso decía, también hay muchísima esa capacidad de emprender. Y eso es muy positivo que lo haya, porque eso es lo que genera el empleo. Y diciendo, ¿ustedes creen que quién está creciendo estos años? ¿Quiénes están invirtiendo? ¿Cuál ha sido la variable del cuadro macroeconómico que más explica el crecimiento económico? La formación bruta de capital fijo. ¿En construcción? No. En bienes de equipo. Eso es lo que está pasando. Y eso es muy positivo, porque eso llamarán cambio de modelo. Algunos de ustedes, cuando habla de los modelos económicos, yo me voy para atrás. Ahí sí que me voy para atrás, porque claro, esto de la planificación de los modelos económicos, esto ya ha traído sus consecuencias, ¿no? En términos del gran fracaso de la planificación. Y por tanto, atención a los problemas que se deriva de la palabra, del término modelo económico cuando viene de determinados orígenes ideológicos, ¿no? O doctrinales, ¿no? Porque esto de los planes quinquenales, eso ya quedó muy atrás. Y entonces lo que estamos ahora es en un crecimiento que está fundamentado en la inversión interior y en el consumo. ¿O no está creciendo el consumo?
¿Quién consume? ¿Los 4 ricos? Hombre, yo quiero decir, alguien está comprando algo en este país, porque si no sería imposible. O sea, quiero decir, con todo el argumento es que ¿cómo no va a haber recuperación del consumo si está creciendo al 3%? Y entonces, y eso quiere decir que hay millones de personas que están que están favoreciendo el crecimiento económico. El crecimiento económico es como la construcción de un muro. Mire, señor Garzón, ya el muro va por aquí. Y entonces, si el año que viene, en vez de haber crecido hasta aquí, crece esto, pero el muro está así, ¿sabes? Y entonces, y el siguiente, claro, no vas a crecer todos los años lo mismo, pero es adicional. Y si eso significa que millones de personas se van a incorporar a ese crecimiento. Eso es lo que es un crecimiento inclusivo, millones de personas. Y ese es el crecimiento, por eso es tan importante crecer y generar renta. Porque eso trae más empleo. Y ese empleo es también fruto de la recuperación económica de los beneficios, porque de ahí viene el crecimiento salarial. Ese es el que trae ese crecimiento. No tiene que traerlo la inflación, lo tiene que traer que hay más empresas y que más empresas generan actividad e inversión y son más productivas. Y de ahí viene. Y vendrá ese crecimiento. Claro que va a venir ese crecimiento salarial. Y esto es muy positivo que venga. Este es el proceso que estamos viviendo en España. Y ese proceso es el que están haciendo los españoles, que nos vuelven a dar un ejemplo a quienes tenemos las responsabilidades de articular políticas en cuanto a su capacidad de emprender. Y lo está haciendo el modelo económico, lo está haciendo en la agricultura, lo está haciendo en el textil, lo está haciendo en el automóvil, en los componentes de bienes de equipo, en la química, en las industrias farmacéuticas, lo está haciendo en los servicios, lo está haciendo realmente, vamos, en las empresas culturales, lo están haciendo, pero ¿puede tener más diversidad? ¿Alguien está diciendo a estas alturas de nuestra recuperación que no está habiendo una creación de empleo, que están protagonizando sectores económicos que no son la construcción hasta ahora? Ahora se incorporará la construcción y es muy positivo que se incorpore la construcción cada vez con mayor fortaleza, porque eso no es endeudar al país. Lo que nos pasó en el 2007 no es solo una crisis inmobiliaria, es una crisis de deuda externa, y esa deuda externa estaba acumulada en el sector privado de la economía y no en el público. Lo que ha ocurrido a partir de ahí es que el sector privado ha desapalancado y vuelve a convertirse en el motor del crecimiento económico y de la creación de empleo. Y de seguir así, de no entorpecer esa recuperación, que es la responsabilidad de los grupos políticos de la Cámara, no entorpecer la recuperación económica, pues pronto estaremos en niveles de ocupación y de empleo que podremos decir que la crisis que comienza en el 2008, que no se quiso ver, pero otra vez, que no vengo a llorar sobre la leche derramada, que no se quiso ver, que no había crisis, hubo crisis, y ahora ya estamos en otra cosa. Ahora estamos en otra cosa, en la fase siguiente de cómo finalizamos con la crisis y cómo hacemos política efectiva entre nosotros, cómo hacemos política realmente para completar esa salida de la crisis, que significa tener el nivel de ocupación. Llegamos a los 20 millones de ocupados. Este es el gran asunto. ¿Cómo llegamos? Por eso es lo que yo recabo realmente la coincidencia en los planteamientos políticos. Pero claro, ya sé que, como dice el señor Garzón, ¿usted se siente orgulloso de ser español? Sí, francamente sí. ¿Sabe? Sí, porque, mire, señor Garzón, cuando yo tenía 10 años, este país tenía $2.000 per cápita. La esperanza media de vida, ¿cuál era? Los 60 años. La mortalidad infantil, ¿cuál era? El nivel de escolarización, ¿cuál era? El modelo económico, ¿cuál era? La autarquía. Eso ocurrió y yo tenía 10 años. Y sigo aquí.
acumulando trienios en el servicio público. Pero eso ocurrió. Y fuimos un país que hizo una transición política modélica para el mundo, con grandes tragedias, como la que ayer se celebraron los 40 años, ¿no?, de la gran tragedia de ese asesinato de Atocha. Claro, con grandes tragedias, pagándolo muy caro en este país. Pero ciertamente esto es un gran país que sabe ponerse en marcha en términos de entendimientos políticos, de claves políticas, de superar diferencias ideológicas, cuando realmente el interés general se activa en este país. Eso es lo que ahora tenemos que seguir ganando en esta legislatura que todavía estamos comenzando. Y eso, luego, a partir de ahí, ustedes dirán, bueno, yo pertenezco a otro país. Esto es España, no sé qué decir, y este gobierno trabaja para que siga siendo España. Y es España dentro de Europa, que es otro motivo de satisfacción y de orgullo. El que seamos España dentro de Europa y seamos un Estado de derecho, un Estado democrático de derecho, donde realmente se ejerce y no como dice alguno de sus señorías, como ha llegado a decir el señor González, hay un secuestro de la iniciativa legislativa. Pues que yo sepa, no, No, vamos, que yo sepa, aquí se vota democráticamente, a no ser que ustedes propongan que se vote iniciativas, tráigalas aquí. ¿Se quiere que se las proponga yo también? Oiga, usted se queja de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de su aplicación. Bueno, pues tráigalo, la modificación. ¿Por qué no la trae? En el sentido tal, diciendo, bueno, bien, pero eso decía, tráigalo, que eso genera mucha desconfianza. Es que hay grupos políticos que lo que generan es mucha desconfianza. ¿No? Hombre, confianza depende cómo se mide, ¿no? Ayer el Tesoro colocó un bono sindicado a 10 años y el 53% de esa colocación la adquirieron los inversores internacionales. Mucha desconfianza en España y en las emisiones de deuda no existe. Y mire dónde está la deuda pública tan alta. Bueno, pues el 53% de esa colocación fueron inversores internacionales. Es decir, nunca tal porcentaje de deuda está adquirido desde fuera. Eso le pasa a los países donde ustedes gobiernan. Ustedes gobiernan en algunos. Tienen unos ciertos problemas de colocación de la deuda y tienen que venir a auspiciarse. Bueno, que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, vamos. O somos todos iguales en términos de generar confianza y generar desconfianza. Desconfianza no se ha generado en España. De lo que tenemos que saber generar esa confianza desde la coincidencia. Yo lo que quiero insistirles es que necesitamos presupuestos generales del Estado actualizados. Las restricciones de gasto de los presupuestos sobre los presupuestos de 2016 no han afectado a las partidas de ámbito social. Es que no lo han afectado. Y entonces, con lo cual, no tiene por qué afectar el contenido de ese proyecto de presupuestos generales de Estado para el 2017 a ese ámbito. Y, por tanto, tenemos que tener la tranquilidad y la confianza que no se trata de reducir las partidas de gasto social, pero necesitamos presupuestos generales del Estado, porque si no, lo que vamos a mostrar es que no somos capaces de ponernos de acuerdo en términos políticos en un elemento que es sustancial para el comienzo de esta legislatura. Se dice, la ley de presupuestos es la más importante del año. Efectivamente, es que lo es. La ley de presupuestos hay que llenarla, hay que dotarla de esos contenidos y para eso tenemos esas negociaciones abiertas, para llenarla y dotarla de contenidos. Pero lo que no puede ser es que nos conformemos con algo así como decir, esta legislatura van a hacer con prórroga y ya aprobaremos el siguiente objetivo, senda de objetivos de déficit y de deuda, ya lo aprobaremos,
ya por el verano, que seguiremos aquí todos, y usted nos trae el siguiente y ya se lo aprobamos y seguimos pensando en si tenemos presupuestos o no, porque eso va a depender de nuestras propias condiciones políticas. No hay ninguna condición política restrictiva respecto de ello. Diciendo, el Gobierno no la tiene, su intención es traer cuanto antes ese proyecto de presupuestos generales del Estado, pero cuanto antes significa que lo tenemos que traer acordado, porque si no lo tenemos acordado, insisto, pues no tenemos, sería una catástrofe, es decir, el rechazo del presupuesto, con lo cual eso no nos lo podemos permitir ni lo vamos a auspiciar y por tanto cada uno elegirá sus posiciones y asumirá sus responsabilidades, pero que vuelvo a hacer el recuerdo de que no solo se apoya, se puede uno abstener. Se puede uno abstener, es decir, que también es una sana condición en una votación política para que una ley salga adelante y sobre todo cuando esa ley tiene una prioridad tan clara como son los presupuestos generales del Estado para el año 2017. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Voy a dar